¿Alguna vez te has parado a pensar por qué te esfuerzas tanto en ser una buena persona? ¿Por qué te sientes culpable cuando dices no, incluso cuando sabes que deberías hacerlo? Lo cierto es que muchos de nosotros hemos sido condicionados desde pequeños a creer que complacer a los demás es una virtud, que ser amable, comprensivo y generoso todo el tiempo es el camino correcto. Pero, ¿qué pasa si eso no es cierto? ¿Qué pasa si al intentar aparentar ser una buena persona, todo el tiempo te estás saboteando silenciosamente? Vivimos en una sociedad donde la aprobación social se ha convertido casi en una moneda. Gustos, cumplidos, aceptación. Todo parece girar en torno a mantener una imagen positiva. Pero ¿qué sucede cuando esta búsqueda constante nos aleja de quienes realmente somos? ¿Cuándo nos impide tomar decisiones firmes, establecer límites y proteger lo que es importante para nosotros? Aquí es donde entra Nicolás Maquiavelo, un pensador que muchos evitan por puro prejuicio. Asociado con la frialdad y la manipulación, Maquiavelo en realidad nos invita a mirar la realidad tal como es, y no como nos gustaría que fuera. Nos muestra que hay momentos en que intentar ser bueno es, en la práctica, una elección peligrosa. En este vídeo comprenderás cómo el pensamiento maquiavélico puede ayudarte a liberarte de la necesidad de agradar a todos para vivir con más claridad, fuerza y autenticidad. Hablemos de límites, estrategias y sobre todo, cómo dejar de menospreciarte en nombre de la bondad superficial. Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal. Esto garantiza que recibas todo el contenido futuro que te ayudará a pensar y actuar de forma más autónoma. Ahora, comencemos. La trampa social de la aceptación. La necesidad de ser visto como alguien bueno no surge de la nada. Se construye ladrillo a ladrillo con todo lo que oímos, vemos y experimentamos. Desde temprana edad, aprendemos que ser querido es casi sinónimo de ser aceptado, y que ser aceptado es lo que nos da valor. En la escuela, aquellos que eran amables con los profesores y compañeros recibían elogios. En casa, cualquiera que obedecía sin cuestionar era considerado una persona bien educada. En el trabajo, quienes decían sí a todo parecían más comprometidos. En las redes sociales, quienes evitan la polémica y siempre están sonriendo, son más seguidos, más queridos y más celebrados. Esta búsqueda de aceptación se convierte gradualmente en un patrón automático de comportamiento. Hacemos favores que no queremos hacer. Pretendemos estar de acuerdo para evitar conflictos. Renunciamos a opiniones fuertes para no disgustar. Y en muchos casos, ni siquiera nos damos cuenta de lo mucho que esto nos está costando. Lo más curioso es que, incluso actuando así, no siempre conseguimos lo que queremos. Muchas veces, cuanto más intentamos complacer, menos nos respetan. La gente empieza a notar que siempre estás disponible, siempre dispuesto, siempre tratando de ser amable. Y en lugar de valorarlo, se aprovechan de ello. La trampa está ahí. Te escondes detrás de una imagen que crees que es aceptada, pero pierdes tu propia identidad en el proceso. Vives rodeado de personas a las que les gusta una versión fabricada de ti, no tu esencia real. Maquiavelo vio esto con una claridad desconcertante. Comprendió que los seres humanos, en el fondo, están movidos por intereses. Y si no aprendes a imponer tu presencia y tus límites, serás utilizado como un peón en el juego de otro. Por supuesto, esto no significa que debamos volvernos fríos o insensibles, pero más bien entendamos que la autenticidad requiere coraje, y el coraje a menudo exige que aceptes ser incomprendido por aquellos que esperan de ti solo obediencia o pasividad. No hace falta ser cruel para ser firme, pero hay que entender que complacer a todos es una tarea imposible y, peor aún, indeseable, porque al final, cuanto más intentas encajar en las expectativas externas, más te alejas de una vida con verdadero significado. En el próximo capítulo entenderemos quién fue Maquiavelo y por qué ha sido tan incomprendido a lo largo de la historia. Te darás cuenta de que sus ideas no eran una invitación al mal, sino un llamado a la lucidez, algo que tanto falta cuando estamos atrapados en la necesidad de aceptación. Maquiavelo, ¿un genio o un villano incomprendido?
Cuando escuchamos el nombre Maquiavelo, lo que generalmente nos viene a la cabeza es algo así como manipulación, frialdad o incluso maldad. Expresiones como maquiavélico se utilizan para describir a personas calculadoras y sin escrúpulos. Pero, ¿esta imagen hace justicia al verdadero Nicolás Maquiavelo? Para entender sus ideas, debemos remontarnos al siglo XVI, en la Italia del Renacimiento. Maquiavelo vivió en Florencia, una ciudad marcada por luchas de poder, traiciones políticas y constante inestabilidad. Fue en este contexto que escribió su obra más famosa, El Príncipe. A diferencia de muchos pensadores de la época, Maquiavelo no estaba preocupado por el ideal de cómo debería ser el mundo. Quería entender cómo funcionaba realmente el poder. En lugar de soñar con líderes virtuosos y sociedades justas, observó fríamente el comportamiento humano con todas sus contradicciones, debilidades y juegos de intereses. Por eso El Príncipe suena tan directo, tan incómodo. Maquiavelo dijo cosas como: «Es mejor ser temido que amado, si no es posible ser ambas cosas». A primera vista, esto parece cruel, pero al observar más de cerca, queda claro que simplemente estaba describiendo una realidad incómoda. Las buenas intenciones no siempre son suficientes para mantener el respeto o el control de una situación. Comprendió que, para permanecer en el poder o tomar decisiones efectivas, un líder no podía confiar únicamente en la moral tradicional. Tenía que ser astuto, saber cuándo ceder y cuándo actuar con firmeza. Esto no significa ser cruel por el mero hecho de serlo, sino más bien reconocer que la ingenuidad puede tener un precio. El problema es que la sociedad siempre ha preferido creer en héroes perfectos. Por eso, Maquiavelo fue catalogado de peligroso. Sus ideas fueron rechazadas por muchos durante siglos, porque se enfrentaban al deseo humano de vivir en una burbuja de idealismo. Pero cuando leemos El Príncipe con atención, lo que encontramos es un intento honesto de comprender el juego de la vida sin filtros. No propone una vida inmoral, sino una vida lúcida, una vida donde las decisiones se toman en función de la realidad, no del miedo a decepcionar a los demás. Y es precisamente por eso que sus ideas siguen siendo tan relevantes hoy en día. En un mundo donde todos parecen preocupados por la apariencia, los gustos y la aceptación, Maquiavelo nos invita a mirar más allá de la superficie. Nos recuerda que para vivir con sinceridad necesitamos entender cómo funciona realmente el mundo, no cómo deseamos que fuera. Si este contenido te ha parecido interesante hasta ahora, aprovecha y deja tu like. Esto ayuda a que el canal crezca y me demuestra que quieres más vídeos con este tipo de reflexión profunda y directa. En el próximo capítulo veremos cómo esta visión estratégica se aplica especialmente a la figura del líder buen tipo y por qué a menudo es él el primero en ser descartado cuando las cosas se ponen difíciles. El mito del líder bueno y por qué fracasa. Si hay una figura que representa bien el conflicto entre ser bueno y ser eficaz, es la del líder, ya sea en el trabajo, en grupos sociales o incluso dentro de la familia. El líder amable es aquel que intenta mantener a todos contentos. Evita el conflicto, dice que sí a todo, hace concesiones constantes y, irónicamente, casi nunca es verdaderamente respetado. Maquiavelo dijo una vez: «El príncipe que siempre intenta ser bueno, en un mundo donde muchos no lo son, terminará destruido». Esta frase puede sonar dura, pero describe un escenario común incluso hoy en día. Cuando una persona en una posición de liderazgo intenta complacer a todos todo el tiempo, se debilita, porque liderar en esencia implica tomar decisiones, y las verdaderas decisiones siempre desagradan a alguien. El buen líder tiene miedo de ser odiado, y ese miedo te hace predecible, manipulable. Se convierte en aquel a quien todos recurren cuando quieren un favor, pero a quien nadie escucha cuando impone una regla. Él siempre está negociando su autoridad a cambio de una aceptación temporal. Y lo más trágico, cuando llega el momento decisivo, cuando el grupo enfrenta un problema o una crisis grave, este líder es el primero en ser despedido. Porque al final la gente confía más en alguien que es firme que en alguien que es simplemente amable. Puede ser que incluso les guste el buen líder, pero no lo siguen con convicción.
Probablemente lo hayas visto antes, el jefe genial a quien nadie respeta, el maestro carismático que pierde el control del aula, el padre que no puede decirles no a sus hijos. No son malvados, simplemente están atrapados en la ilusión de que complacer es lo mismo que liderar. Pero el liderazgo exige algo más: claridad, firmeza y, sobre todo, el coraje de desagradar cuando es necesario. Esto no significa adoptar una postura autoritaria o agresiva. El verdadero liderazgo maquiavélico, si podemos llamarlo así, no es cruel. Ella está consciente. Es el liderazgo de quienes entienden que el respeto precede a la simpatía, que ser justo es mejor que ser lindo, y que, a menudo, la mejor manera de cuidar a un grupo es tomar decisiones impopulares pero necesarias. Maquiavelo nos muestra que no hay virtud sin eficacia. Ser buena persona, en el sentido más profundo, es también ser capaz de proteger lo que importa. Protege tu energía, tu integridad, tus decisiones. Y para lograr esto, a veces es necesario frustrar las expectativas de otras personas. Un buen ejemplo moderno es el de los líderes empresariales o los entrenadores deportivos que imponen disciplina y exigencias. Al principio les critican, pero con el tiempo, cuando aparecen los resultados, se les reconoce como responsables del éxito. No estaban allí para complacer, estaban allí para construir. Ahora piensa, ¿cuántas veces no has logrado establecer un límite por miedo a parecer grosero? ¿Cuántas veces te has tragado tu propia opinión para evitar conflictos? Y al final funcionó. Ser amable todo el tiempo es renunciar a tu propio espacio en el mundo. Es permitir que otros dicten tus acciones. Se trata, en esencia, de dejar de dirigir tu propia vida. Y es por eso que necesitamos cuestionar este mito. No se trata de volverse insensible, sino de entender que la firmeza, cuando se usa bien, es un acto de responsabilidad, no solo con los demás, sino principalmente contigo mismo. En el próximo capítulo exploraremos con más profundidad este costo silencioso de intentar complacer a todos, porque incluso fuera de posiciones de liderazgo, esta actitud exige un alto precio, emocional, mental e incluso físico. El precio oculto de complacer a todos. No es necesario ser líder para sufrir las consecuencias de intentar complacer a todos. Este comportamiento está presente en los detalles de la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones, en los silencios incómodos y en las concesiones que hacemos sin darnos cuenta. El problema es que con el tiempo todo esto se acumula y el precio puede ser muy alto. Es posible que no lo notes de inmediato, pero al decir sí cuando quieres decir no, en realidad te estás diciendo no a ti mismo. Estás poniendo las necesidades de la otra persona por encima de las tuyas y parece pequeño hasta que se convierte en rutina, hasta que te des cuenta de que estás viviendo la agenda de todos menos la tuya. El primer coste es emocional. Complacer todo el tiempo crea una tensión interna constante. Vives preocupado por lo que piensen los demás, si te aceptarán, si les gustarás. Esta vigilancia mental es agotadora, y lo que comienza como un esfuerzo por mantener la paz termina como un campo de batalla invisible dentro de ti. Luego viene el coste psicológico. Cuando te menosprecias para ser aceptado, le estás enviando a tu cerebro un mensaje silencioso. Mi opinión no importa. Mis límites son negociables. Solo soy valioso cuando soy útil a los demás. Esta repetición mina la autoestima. Crea un ciclo de dependencia emocional donde tu valor siempre parece estar en manos de otra persona. También está el coste práctico. Al intentar complacer a todos, desperdicias tiempo, energía y concentración. Deja de invertir en sus propios proyectos, evita conversaciones importantes, pospone decisiones necesarias. Y lo más irónico, las personas a las que intentas complacer probablemente no hagan lo mismo por ti. Y finalmente, viene el costo relacional, porque al querer ser todo para todos, dejas de ser auténtico. Y las relaciones que no se basan en la autenticidad tienen fecha de caducidad. Tarde o temprano, alguien se da cuenta de que solo estás interpretando un papel. Maquiavelo nos advirtió sobre esto indirectamente.
cuando decía que el gobernante debía mantener la apariencia de virtud, pero saber actuar con dureza cuando fuera necesario, no estaba alentando la falsedad. Nos decía que la vida es a menudo un juego de equilibrio, que ser virtuoso no es lo mismo que ser vulnerable, y protegerse a uno mismo no es egoísmo, es sabiduría. Tienes derecho a decir no sin sentirte culpable, adoptar una postura firme sin tener que justificar cada elección, de no agradar a alguien y aún así ser buena persona, porque complacer a todos no es una virtud, es sumisión disfrazada de bondad. Y esta es quizás una de las mayores lecciones que podemos aprender de una lectura madura de Maquiavelo: el coraje de desagradar cuando es necesario para mantener intacta la propia verdad. Si alguna vez has estado en una situación en la que sentiste que te estabas menospreciando solo para mantener la paz, compártelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros a darse cuenta de que no están solos en este proceso. En el próximo capítulo comenzaremos a girar la llave. Ahora que entiendes la carga que supone intentar complacer a todos, es hora de descubrir cómo aplicar estrategias prácticas inspiradas en Maquiavelo para vivir con más autenticidad y fortaleza. Las 5 estrategias maquiavélicas para una vida auténtica y asertiva. A estas alturas, ya comprendes los riesgos de vivir para complacer. Has visto cómo esta actitud, a menudo alimentada por buenas intenciones, puede costarte tu libertad, tu respeto por ti mismo e incluso tu paz interior. Ahora es el momento de dar un paso más. Maquiavelo no solo describió el mundo tal como es, también sugirió formas de navegar por él de manera inteligente. E incluso, si no estás tratando de conquistar un reino, las estrategias que propuso siguen siendo extremadamente útiles para conquistar algo aún más importante: el control de tu propia vida. Aquí presentamos 5 estrategias maquiavélicas, adaptadas a nuestros tiempos, para ayudarte a vivir más auténticamente, sin renunciar a la fuerza y la claridad. 1. Comprender las intenciones detrás de las acciones de las personas. Una de las lecciones más poderosas de Maquiavelo es que los seres humanos no siempre actúan por nobleza. A menudo nos dejamos llevar por el interés, el miedo, el deseo de estatus o de ventaja. Esto no es pesimismo, es realismo. No es necesario volverse paranoico, sino más bien estar alerta. Cuando alguien te pide un favor, te propone algo o reacciona de forma inesperada, pregúntate, ¿qué quiere realmente esa persona? Mirar más allá de las palabras es el primer paso para no ser manipulado. Comprender la lógica detrás del comportamiento de otras personas te protege de promesas vacías y relaciones unilaterales. 2. Utilice el silencio como herramienta estratégica. Maquiavelo comprendió el poder de la imagen, y a menudo la imagen más fuerte que puedes transmitir es la de calma. En un mundo ruidoso, el silencio es un gesto de fuerza. No tienes que justificar todo el tiempo. Ni siquiera respondas de inmediato. Aprende a escuchar más. Cuando dominas el silencio, evitas reacciones impulsivas, conservas tu energía y obligas a la otra persona a lidiar con su propia ansiedad. El silencio bien utilizado transmite control, confianza y presencia. 3. Establece límites sin disculparte. Si hay algo que debilita cualquier relación, es la falta de límites claros. Las personas que no pueden decir no terminan convirtiéndose en territorio libre y eventualmente resentidas. Maquiavelo diría que un gobernante que no impone autoridad acaba perdiendo el respeto del pueblo. En la vida personal, esto no es diferente. No se trata de ser grosero, se trata de ser firme. No tienes que justificar priorizar tu tiempo, energía y salud mental. Decir, esto no me funciona, es un acto de respeto propio. Y cuanto antes establezcas esos límites, más naturales resultarán y más personas los respetarán. 4. Elige tus batallas sabiamente. No todas las discusiones merecen tu atención. No toda crítica requiere una respuesta. Uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando buscan aceptación es entrar en discusiones para demostrar su valía, cuando en realidad el silencio o el distanciamiento serían más efectivos. Maquiavelo sabía que los recursos son limitados. Es necesario preservar el tiempo, la energía
y la reputación. Luchar cada batalla te agota y te desvía de lo que realmente importa. Así que aprende a preguntarte, ¿vale la pena tener paz por esto? ¿Esto se alinea con mis valores o simplemente estoy tratando de ser aceptado? Elegir tus batallas es un signo de madurez estratégica y una forma inteligente de mantener el poder personal. 5. Busca el respeto antes de la aceptación. Este es quizás el punto central de toda esta transformación. La mayoría de la gente quiere ser amada, admirada y aceptada, pero muchos olvidan que el respeto es lo primero y que sin él, cualquier aceptación es superficial. Maquiavelo sostiene que el gobernante debe, ante todo, mantener su autoridad. En otras palabras, quién eres y qué representas debe quedar claro desde el principio. Esto no significa aislarse ni ser inflexible, sino actuar con convicción. El respeto nace de la coherencia. Cuando tus acciones reflejan tus valores, atraes a personas que reconocen tu fortaleza y te distancias de quienes solo están interesados en la conveniencia. Estas 5 estrategias no requieren ni frialdad ni malicia. Piden atención, coraje y concienciación. No alejan a quienes realmente importan. En cambio, filtran las conexiones, fortalecen los vínculos genuinos y te protegen de las dinámicas tóxicas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo aplicar todo esto en la práctica con mayor profundidad, a través del concepto de autenticidad estratégica, el punto donde se encuentran la verdad y la inteligencia. Autenticidad estratégica, el poder de la verdad sin ingenuidad. La autenticidad se ha convertido en una palabra de moda. Todos quieren ser auténticos, vivir su verdad, expresarse libremente. Pero aquí hay un problema. Mucha gente confunde autenticidad con impulsividad. Piensan que ser sincero significa decir todo lo que piensan, abrirse completamente, ignorar cualquier filtro o estrategia. Y eso en la práctica puede ser tan peligroso como vivir para complacer. Maquiavelo nunca condenaría la autenticidad, siempre que estuviera acompañada de estrategia. Para él, mostrar la propia esencia no es una debilidad, siempre y cuando sepas cuándo, cómo y a quién mostrarla. Y aquí es donde entra el concepto de autenticidad estratégica. Ser estratégicamente auténtico implica elegir conscientemente qué partes de uno mismo revelar y en qué contextos. Es saber que no todos merecen acceso a tu lado más íntimo. Es vivir tu verdad, sin ingenuidad. Piénsalo como si estuvieras construyendo una fortaleza. Tú decides qué puertas abrir, a quién y en qué momento. Y eso no es mentira, es sabiduría, porque tu energía emocional es un recurso valioso y tu verdad no debe entregarse a cualquiera que aparezca sonriendo. La autenticidad estratégica es también el arte de alinear lo que piensas, sientes y haces, pero con inteligencia. Por ejemplo, puedes estar enojado con alguien, pero elegir esperar el momento adecuado para hablar. Puedes estar en desacuerdo con algo en el trabajo, pero elige hablar cuando tenga un impacto real. No te contienes, actúas con intención. Maquiavelo nos enseña que el mundo no es un lugar justo todo el tiempo, y si quieres mantener tu integridad, necesitas aprender a proteger tu verdad. Y esto empieza con la conciencia de que mostrar todo, a todo el mundo, todo el tiempo, es una forma de hacerse vulnerable sin ningún motivo. Ser estratégicamente auténtico no significa ser calculador, significa ser maduro. Significa entender que tus emociones son válidas, pero no tienen por qué controlarte. Que tu opinión importa, pero no hace falta gritarla. Que su esencia es poderosa, pero puede y debe ser custodiada con cuidado. El verdadero poder surge cuando no tienes que demostrarle nada a nadie, cuando sabes quién eres y actúas desde ese centro interior, incluso si los demás no lo entienden de inmediato. Cuando tu firmeza y tu verdad caminan juntas. Y quizás lo más importante es que vivir con autenticidad estratégica atrae al tipo adecuado de personas. Personas que respetan tus límites, que valoran tu claridad y que no esperan que pretendas ser algo que no eres. Estas son las conexiones que realmente valen la pena. Si este contenido tiene sentido para ti, deja tu me gusta aquí en el vídeo.
Esto demuestra que valoras este tipo de reflexiones y me ayuda a seguir planteando temas que van más allá de lo superficial. Libérate de la obligación de ser siempre bueno. Ya no tienes por qué estar limitado por la obligación de ser siempre bueno. No tienes que andar con pies de plomo, intentando ser amable, amigable y comprensivo todo el tiempo. Lo cierto es que ser bueno, en el sentido que exige la sociedad, significa a menudo ser dócil. Y ser demasiado dócil es renunciar a tu propia fuerza. Lo que Maquiavelo nos enseña, en esencia, es que vivir con estrategia no es vivir fríamente, es vivir con conciencia. Se trata de salir del piloto automático. Es comprender que agradar a todos no es signo de virtud, sino de falta de control. Ser verdaderamente bueno es estar completo, es saber ser firme cuando es necesario. Se trata de proteger lo que importa, es decir, no sin culpa. Es poner tu verdad por encima de la aprobación temporal de los demás. Si este video tocó una parte de ti que estaba latente, si te viste reflejado en un ejemplo, o sentiste que algo finalmente tenía sentido, entonces estás listo para comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Y si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal ahora. Aquí continuaremos explorando ideas que desafían, provocan y liberan. Una mente estratégica es una mente libre.